nuestro ginecólogo de cabecera. Él es el doctor Oriol, que el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que se quedó pendiente porque es muy largo, es acerca del parto. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué gusto tenerte. ¿Cómo estamos, caballero? Un gustazo tenerlo. El gusto es nuestro y vamos a estar hablando hoy, a continuar hablando de la atención al parto. Posiblemente no alcance el programa de hoy, lo continuaremos la semana que viene. Vamos a iniciar, nos quedamos llegaba la mujer y se le hacía la atención al parto, la episiotomía, y entonces aquí vamos a hablar de dos aspectos. Uno, durante la atención o el seguimiento o el manejo de todo el embarazo, se ha puesto de moda, que no hablamos la semana pasada, un término que son las doulas. ¿Hoy? ¿Las qué? Doula, así se llama. En griego quiere decir sirviente, en indio quiere decir mujeres con mucha experiencia. Las doulas no son más que mujeres ya de edad avanzada que han tenido experiencia en el parto. No son personal médico ni paramédico, hay que decirlo al aire. Son solo señoras con experiencia. Por ejemplo, en la época actual, el trabajo, por ejemplo, requiere que te traslades a otra ciudad, donde no va a estar tu familia, donde a veces incluso no puede estar tu esposo. Entonces las doulas son señoras que te acompañan durante todo el embarazo, en el trabajo de parto, en el posparto, incluso si tienes hijos te ayudan con los hijos mayores. O sea, es un apoyo y está muy de moda en el mundo moderno. Sí, de hecho se llaman aquí parteras. No, ¿No? estás equivocado 100%. Ah, ok. No adelantes palabras. Ahora voy a decir cuáles son las Qué bueno que la regué primero. Tranquilo, Sí, tranquilo. Las parteras u enfermeras obstétricas es otro término diferente. Estas sí tienen conocimiento médico y paramédico, estas sí estudiaron algo, estas sí incluso en algunos lugares donde son licenciadas pueden recetar. Son muy diferentes las parteras, incluyendo las parteras de poblaciones alejadas, a las doulas. Las doulas no intervienen en nada que tenga que ver ni con el embarazo ni con el parto. Ellas no reciben ningún bebé, ellas no tienen que ver nada. Qué bueno que te hayas equivocado porque eso da lugar a que hablemos entonces de las parteras, que es otro tipo de asistencia, es un personal paramédico que estas sí reciben educación médica, estas sí se preparan para atender incluso el parto y en algunos lugares ellas se encargan de recibir al bebé. ¿Y cuál es la ventaja que podemos hablar en relación a las parteras? Las parteras, por ejemplo, en lugares muy remotos siguen siendo quienes reciben al bebé y en lugares no tan remotos prefieren algunas mujeres la atención por parte de parteras. Las parteras, los inconvenientes que reciben a los bebés en casa y el parto actualmente para disminuir la mortalidad tanto materna como perinatal, infantil, el parto debe ser institucional. ¿Por qué? Las parteras tienen un índice menor de cesáreas sin lugar a duda, pero sí tienen un incremento mayor de el índice de mortalidad. Con ellas se puede incrementar porque las complicaciones son más difíciles de manejar por parte de ellas. Entonces, lo ideal es que exista una combinación perfecta entre las parteras y la asistencia médica, de forma tal que cuando se les pueda complicar un caso, recurran de pronto a un profesional de la salud con más experiencia, en el caso de algunos casos que requieran cesárea, por ejemplo, o que hayan retención uterina, placentaria, que hay que decir que una de las mayores complicaciones pueden ser incluso la inversión uterina. ¿Qué cosa es la inversión uterina? Es cuando una placenta, sobre todo aquellas placentas que se quedan en el fondo del útero, son muy traccionadas, o cuando tienen un cordón umbilical muy corto, o cuando se tracciona mucho para tratar de sacar y que ocurra el periodo ya de alumbramiento. Cuando se hace eso con la tracción del cordón, se puede invertir el útero y esto es una complicación y una emergencia obstétrica muy severa porque la hemorragia es atroz, mortal, produce un alto índice de mortalidad y entonces hay que tratar de resolverlo de manera inmediata y para eso se requiere, por supuesto, de experiencia. Entonces ya tocamos el tema de la inversión uterina junto con este tema de los doulas y de las parteras y debemos mencionar entonces ahora, antes de caer en otro tema, qué cosa es, cómo se puede inducir, porque hablamos de inducción del parto de manera con oxitocina y qué sé yo. Vamos a hablar ahora de inducción del parto de manera natural, porque caímos en que la paciente llegaba al parto. Ahora bien, ¿qué cosa es de manera natural?
como una mujer, dijimos en el programa pasado que lo ideal es que tenga el parto alrededor de las 40 semanas. ¿Cómo podemos lograr esto? De manera natural. Primero, evitando el estrés. Todos sabemos que al momento, al final del embarazo se incrementa el estrés. Hay que tener comunicación, como había dicho la semana pasada, con la pareja y con el personal paramédico y médico que te atiende, de forma tal que cuando tú tienes mucho estrés, liberas oxitocina. La oxitocina es una hormona, liberas adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que inhibe la producción de oxitocina, que es la hormona natural que incita o inicia el trabajo de parto. Claro, oye, y es que precisamente ahorita que mencionas todo este tema de lo que es que una mujer se acerca a estas etapas con estrés, por supuesto que hay estrés, pero yo creo que sin duda alguna una de las herramientas increíbles es, aparte del personal de apoyo, su pareja, su familia, es el conocimiento, saber a lo que va, porque cuando uno a veces se informa por las personas, escucha los testimonios de las otras personas y se asusta. Entonces realmente hay que tener información. La verdad, hay que tener información. Entonces hay que evitar el estrés. Otra de las maneras de provocar el parto de manera natural es sexo. Ay, vale. Evite la guerra y vaya al sexo. A ver, ¡arriba el sexo! Sí, Amor. al final del embarazo, como está tan agrandado el útero, a veces se dificulta las relaciones sexuales. Hay que buscar maneras, de lado sobre todo, pero el problema es que el semen tiene prostaglandina. Entonces cuando se deposita el semen en la vagina, estas prostaglandinas contribuyen de manera natural al desencadenamiento del trabajo de parto. Otra de las maneras de desencadenar el parto de manera natural es estimulando los pezones. Si nosotros los pezones los empezamos a estimular de esta manera, o sea, rotándolos sobre su eje, les puedo asegurar que esto hace que se libere más oxitocina y venga más trabajo de parto. O sea, se desencadena el trabajo de parto de manera natural. Y lo otro es deambular, caminar. Por eso le decimos a las embarazadas al final del embarazo, camine mucho. Cuando camina hace que se encaje más la presentación y pueda empezar entonces el trabajo de parto. Entonces, de estas 4 maneras son formas naturales de las que se puede provocar el trabajo de parto. Bien, ya desencadenado el trabajo de parto, asistimos al parto, ya llega el bebé a nuestros brazos y entonces hay que hacer 2 cosas fundamentales, hay que tener 2 cosas pendientes. O se liga precozmente el cordón o no. Se entrega el bebé primero a la madre con el cordón latiendo para que obtenga más sangre, excepto en los casos que son RH negativos, que habíamos dicho la semana pasada, para que no pase más sangre y evitar este conflicto. En el caso de que el bebé no esté muy activo, y ahí es donde viene el Apgar. ¿Se acuerda que íbamos a hablar hoy de Apgar? Ajá. ¿Qué cosa es el Apgar? Apgar es una calificación que le damos al bebé. Virginia Apgar fue una anestesióloga norteamericana que nació en 1927, murió en el 74, pero a partir de la década del 50 ella creó esta calificación, que se basan en 5 puntos fundamentales. Se califica al bebé al nacer y a los 5 minutos. El más importante de las calificaciones es la de 5 minutos. La de al nacer no es tan importante como la de 5 minutos. Se califica primero respiración. Si el bebé está respirando activamente, se califica de 0 a 2. Si está respirando activamente, pues se le da 2. Si hay quejido y su respiración es muy lenta, se le da 1. Y de plano, si no está respirando, pues la calificación es 0. Frecuencia cardíaca es lo otro que calificamos. Si el bebé tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, se le da 2 puntos. Menor a 100, se le da 1 punto. Y si no hay frecuencia cardíaca, se le da 0, por supuesto. La otra es respuesta al estímulo. Si es un bebé que responde al estímulo de manera activa, se le da 2, si responde medianamente, se le da 1, y si no hay respuesta al estímulo... ¿Esa respuesta qué es? Como que En la se piel. mueve. A ver, si tú le picas el pie, por ejemplo, Bien. y él responde, hay una respuesta. Ah, el ok. otro es el tono muscular. Si los bebés tienen si están sin tono muscular flácidos, se le da 0. Si el tono es mediano, medio que tienen medio flexionado las extremidades, se le da 1. Pero si son vigorosos y tienen muy flexible las extremidades, Fuerza. se le da 2. Y lo otro es el color, el quinto. El color es importante. Si es un bebé rosado en toda la extensión, pues se le da 2. Si tiene algo de cianosis, un poquito azulado, se le da 1. Y si tiene una cianosis marcada, se le da 0. Pero casi todos reciben el Apgar de 9. Es raro que tengan 10 de Apgar, porque generalmente hay un poquito de coloración azul en las extremidades. Entonces,
en los pies y en las manos, por supuesto. Ay. Y entonces ahí es donde pueden perder un punto. Y entonces, pero esto es muy importante y no tiene que ver con pronóstico. Quiero hablar de esto. A largo plazo, este primero, o sea, no es que el bebé va a estar mal porque tuvo 6, no. Esto es para que los médicos tengamos una conducta ante el bebé. Si tiene calificación mayor a 6, sabemos que es un bebé que no va a tener ninguna dificultad. Si es entre 4 y 6, ahí Hay una probabilidad. Hay que ¿Qué poner tipo de atención. problemas? no, ya aquí ya sí estamos hablando de una depresión moderada y por debajo de 3 el bebé está grave y tenemos que tomar medidas extremas, drásticas, que a veces intubar y a veces hay que hacer toda una serie de cosas. Y por supuesto, también al nacer el pediatra le pone nitrato de plata para evitar los trastornos, la hemorragia oftálmica, se le canaliza las vías respiratorias, se aspira el estómago, vemos si no hay meconio, también se le revisa la región anal a ver si hay permeabilidad anal. Y hay todo un grupo de medidas que hace el pediatra, que hace o la enfermera obstétrica. La cuestión de la nalgada. No hay que se le da. necesidad, eso es más de película que otra cosa. El bebé cuando se expone al medio ambiente ya nace llorando. Ok. Ya salió de su entorno cómodo intrauterino con una temperatura muy agradable. Entonces ya cuando él sale, ya solo. Claro. Es raro que tengas que estimular el llanto, eso es muy raro. Si es necesario se estimula. Y de hecho, el que no nace llorando, sí lo estimulamos para que lo haga. Que es cuando Porque sale cero, una cosa así. no, de pronto sale y no llora. Hay algunos que son incluso un poquito más lento para esto, entonces uno lo estimula un poquito. Cuando uno lo estimula, despiértate. sí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque cuando hay un llanto, hay una inspiración. Y le está llegando el oxígeno y se expande. Es muy importante la expansión pulmonar. Entonces, cuando se expanden los pulmones con este llanto, pues por supuesto va a haber un mejor Apgar a final de cuentas, que es el ¿Tiene objetivo. una respuesta como una sonrisa, por ejemplo? ¿Puede tener un mejor Apgar? No tiene, la sonrisa no, es solo los 5 elementos que te dije. Pero sobre todo el color de la piel, la oxigrenación, frecuencia, cantidad, todos los elementos que te dije. Ya la sonrisa es un poco ya. Es que hay mamás de, es que Sí, soy ay, yo. Hombre, sí, Me son guiñó el feos, ojo. todos los bebés son feitos. Eso de Ay, que ay, no, es hermoso. ay, son No es cierto, todos están feos así. No, son lindos. Vamos a hablar entonces, nos da tiempo, vamos a tocar un punto. ¿Qué pasa con cómo nosotros atendemos o qué casos hay que decirle al aire? Mira, se ha incrementado el índice de cesárea sin lugar a dudas. Estamos en contra del incremento del índice de cesárea y hay que tratar de bajar el índice de cesárea. ¿Qué ha sucedido? Con el advenimiento de la técnica actual del ultrasonido, que podemos ver si hay doble circular de cordón al cuello, las presentaciones que ya se diagnostican de mejor, más fácil, pues hay que evitar los trastornos relacionados, porque por ejemplo, una presentación pelviana, claro, que hemos sacado bebés que vienen de nalga y hacemos la maniobra adecuada como para poderlo asistir, pero sí está demostrado que cuando lo haces por cesárea, este bebé va a tener mejor pronóstico que cuando es por parto natural. Lo mismo sucede cuando hay doble circular de cordón al cuello. Entonces, la otra razón es, ya existe en la cesárea a solicitud materna. Hay madres que no quieren parir. Y entonces te piden, yo quiero cesárea. Y ya esa indicación hay que respetarla y se llama solicitud materna. Pero el punto que quiero caer, que siempre te preguntan, ¿qué pasa después de una cesárea si puede haber parto natural? La tendencia en el mundo actual es que sí se le dé el trabajo de parto. ¿Existe el riesgo de rotura uterina? Sí, hay que decirlo. ¿Es bajo? Sí, es menor del 2%, pero cuando te toque a ti, eres el 100%. Y cuando hay una rotura uterina es una emergencia extrema donde no solo se pierde la vida del bebé, sino también la de la madre. Y entonces, eso hay que dejarlo bien claro y hay que hacer consentimientos informados muy claros si usted quiere el parto. Ese es de parto natural. Después de una cesárea. Si quieres el parto natural después de una cesárea, debes hacer un consentimiento informado donde tú exoneres de responsabilidad al personal que te atiende. Claro. Porque esto va ajeno a la intención y al deseo de los que te están atendiendo. ¿Cuántos partos naturales puede tener una mujer? A ver, partos naturales antes 15. y pueden existir los que sean. La cesárea sí tratamos de que sean menos de 3. Ok. Por el riesgo a la rotura uterina, por el riesgo a la placenta acreta, hipercreta, por el riesgo de todo lo que conlleva la cesárea, tratamos de que no sean más de 3. Pero el parto puedes tener, claro, una mayor cantidad de parto es un mayor deterioro. Si algo deteriora en una mujer es eso.
Dejamos entonces pendiente que hay que llevar al hospital y todo lo demás para la próxima semana. Traemos lista Porque y todo. no siempre alcanza, pero ya hablaremos la próxima semana. Seguimos hablando de Y hay estos que temas, llevar. incluyendo qué llevar al hospital cuando se nos presenta el trabajo de parto. Perfecto, mi doc. Increíble. Muchísimas Así No, al gracias. contrario. Se va rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, esta es la televisión. El Así tiempo es. es oro. Así es. Y nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en Supermanzana 21. No le cambie. Volvemos. Gracias, Doc. María.